Llegó el momento de hablar sobre la segunda parte de la anatomía renal y en esta ocasión estudiaremos la irrigación, la inervación y lo referente al sistema linfático de los riñones. Cada riñón recibe una rama lateral de la aorta abdominal, las denominadas arterias renales derecha e izquierda, que en general se sitúan por detrás de las venas renales. La arteria renal derecha se origina por debajo del origen de la arteria mesentérica superior a nivel de la primera vértebra lumbar. Esta arteria resulta ser un poco más larga que la arteria renal izquierda, debido a que las dos se originan en la aorta abdominal y la aorta se sitúa un poco más hacia la izquierda de la línea media, por lo que la arteria renal derecha tiene que llevar a cabo un recorrido más largo que la arteria renal izquierda para llegar al riñón derecho. Esta arteria transcurre lateralmente amoldándose al cuerpo vertebral, pasando por delante del pilar derecho del diafragma y la saliente del músculo psoas mayor, situada por detrás de la vena renal y dando sus ramas terminales un poco antes de llegar al hilio renal. De manera similar, la arteria renal izquierda se origina en la aorta abdominal, ligeramente por encima del nivel del origen de la arteria renal derecha. Se encuentra por delante del cuerpo vertebral y transcurre lateralmente por enfrente del pilar izquierdo del diafragma y del músculo psoas mayor. Por delante se relaciona con la vena renal izquierda y con el cuerpo del páncreas. Las arterias renales también dan ramas antes de entrar al hilio renal, las ramas extrarrenales, la suprarrenal inferior, las ramas ureterales y las ramas capsulodiposas. Las ramas intrarrenales nacen cerca del hilio renal o dentro del seno renal. Se disponen una o varias ramas anteriores y una rama posterior que pasa por detrás de la pelvis renal. Además, son frecuentes las arterias renales accesorias, que nacen en la aorta abdominal o en la arteria renal común y que también se denominan arterias extrailiares. En ocasiones, el riñón recibe una o más arterias extrailiares que normalmente penetran por la superficie externa del riñón en el polo superior o en el polo inferior y se denominan arteria polar inferior o superior. La rama anterior de la arteria renal origina de 3 a 5 arterias segmentarias, que son arterias terminales que irrigan un área específica del riñón, formando unidades independientes resecables quirúrgicamente denominados segmentos renales. De tal manera, la arteria segmentaria superior irriga el segmento superior, la segmentaria anterosuperior al segmento anterosuperior, la anteroinferior al segmento anteroinferior y la arteria segmentaria inferior al segmento inferior. También se encuentra la arteria segmentaria posterior que irrigará al segmento posterior de cada riñón. En cuanto a las venas renales, como ya he dicho, cada una se encuentra por delante de las arterias renales y drenan hacia la vena cava inferior. La vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha y recibe a otras venas más pequeñas, a la vena suprarrenal izquierda, a la vena gonadal izquierda, testicular u ovárica y a una comunicación con la vena lumbar ascendente con la que participa en la formación de la vena hemiácigos. Después cruza entre la arteria mesentérica superior anteriormente y la aorta abdominal posteriormente. Esta relación es importante debido a que la tracción hacia abajo de la arteria mesentérica superior puede comprimir a la vena renal izquierda, provocando el conocido síndrome de atrapamiento de la vena renal izquierda o también denominado síndrome de cascanueces, llamado así por el aspecto que presenta la vena renal dentro del ángulo arterial agudo, visto desde una perspectiva sagital, es decir, como si se tratara de comprimir a una nuez para romperla. Entonces, este síndrome no es más que la compresión mesoaórtica de la vena renal izquierda. Este síndrome puede incluir hematuria, es decir, presencia de sangre en la orina, proteinuria, presencia de proteínas, dolor abdominal en el flanco izquierdo,
náuseas y vómitos que indican que también se está comprimiendo a la tercera porción del duodeno, y dolor testicular izquierdo en los varones debido a que la vena testicular izquierda drena muy cerca de donde se origina la compresión, y aunque es infrecuente, también puede haber varicocele en el lado izquierdo. La red de vasos linfáticos renales se agrupan en colectores anteriores, colectores medios y colectores posteriores que salen del seno renal acompañados de la vena renal, y la mayoría drenan en los ganglios linfáticos aórticos laterales alrededor del origen de la arteria renal. La red de vasos linfáticos que se encuentra por detrás de la pelvis renal y la arteria renal drenan a la derecha en los ganglios retrocavos y a la izquierda en los ya mencionados ganglios linfáticos aórticos laterales cerca de la arteria mesentérica superior. En cuanto a la inervación, los riñones disponen de una inervación muy abundante que proviene de fibras de los ganglios aórticos renales, de los ganglios renales, del plexo renal, de los nervios esplácnico mayor, esplácnico menor y en especial del nervio esplácnico del limo, también del plexo celíaco, del ganglio mesentérico superior y, a veces, del tronco simpático lumbar. Estos nervios en su mayoría contienen fibras simpáticas y parasimpáticas provenientes del nervio vago. A partir de estos orígenes, los nervios del riñón se disponen a cada lado en plexos alrededor de la arteria renal, es decir, forman el plexo nervioso renal y están formados por su mayor parte por fibras simpáticas y en menor proporción por fibras parasimpáticas. Con ellas penetran dentro del hilio renal y se ramifican en el parénquima renal. Y bueno, esto ha sido todo de la anatomía macroscópica de los riñones, y en posteriores videos hablaremos acerca de su histología o anatomía microscópica, así como la fisiología renal. Espero que te haya gustado este video y te suscribas a nuestro canal. Nos vemos hasta la próxima.